Querida familia de Spotify, espero que todos se encuentren muy bien allá en casita, en sus trabajos o donde sea que me escuchen. Les cuento que hoy vamos a hablar de los temas más escalofriantes de estas fechas. Descubriremos qué es lo que sucede en algunos velorios de gente indeseable, donde lo paranormal se manifiesta. De navidades malditas donde las cosas extrañas y demoníacas se hacen presentes, y de posadas infernales donde no solo se ven niños corriendo durante la noche. Algunos han visto entidades que ya no pertenecen a este plano. No olvides calificarme con 5 estrellitas para recibir más contenido exclusivo. Solo tienes que picarle en el botón que dice seguir para no perderte de lo que preparamos con mucho terror para todos ustedes. Así que sin más, bienvenidos a Escalofríos. Yo creo que todos conocemos a una vecina o a un vecino que se comporta de una manera muy fea. Son estas personas chismosas, metiches, que llevan y traen rumores, a pesar de que no están seguros de si son reales o no. También son personas que han hecho cosas malas a lo largo de su vida, pero si se les dice algo o si se les reclama, lo niegan y se indignan. No se puede dialogar con seres humanos así. Al final resulta que esta gente es la ofendida cuando en realidad propiciaron problemas que llegaron a ser 1000 veces peores. Hay quienes incluso han causado divorcios, separaciones entre familiares que se llevaban bien o problemas innecesarios. Estos personajes, como les digo, hombres y mujeres, están allá afuera, saben de todo un poco y se regocijan cada que les cae un chisme jugoso, pues lo exprimirán al máximo. En más de una ocasión les ocurre que para guardar el tema, los involucrados les dan algo y eso les alimenta su forma de ser. Al final no les importa si tienen apodos feos, si la gente les dedica maldiciones cuando pasan o si sus vecinos no los aprecian para nada. ¿Quién sabe por qué? Pero por alguna razón disfrutan las circunstancias desagradables y también las provocan. Luego se hacen las víctimas, lloran como profesionales, fingen que se desmayan o que les está dando un infarto. Ya en casos extremos, cuando hasta el hospital tienen que ir, regresan en sillas de ruedas con oxígeno conectado y dejan claro lo cerca que estuvo de perder la vida después de que alguien se atrevió a echarles en cara las cosas tan horribles que hicieron. Más adelante pasan días contando su experiencia y dando lástima. Si tú tienes un vecino así, ya sabes, déjame 5 estrellitas. Seguramente mientras iba diciendo esto, pensaron en más de un conocido o conocida así. No obstante, en este caso, les voy a contar sobre una señora llamada Sofía, vecina de un seguidor que se llama Andrés. Bueno, este muchacho dice que la señora Sofía era de esa misma calaña, una mujer indeseable a quien la edad avanzada que tenía no le impedía andar levantando falsos o metiéndose donde no la llamaban. A menudo inventaba que los niños o adolescentes del barrio la ofendían para que sus padres los regañaran. Si se les volaba el balón a su casa, lo ponchaba con un cuchillo y lo regresaba para que los niños no siguieran jugando en la calle. La cosa es que el tiempo no perdona y llegó el momento en que se empezó a enfermar. Doña Sofía era una señora de 70 años, bajita, de apenas 1,50 m. Tenía el cabello blanco y lo usaba en casquete corto porque le daba flojera peinarse. Solía ponerse vestidos bordados, ya que estaba pasadita de peso, y así no batallaba tanto para vestirse. Antes de cumplir su 7ª década de vida, empezó a sufrir de hinchazón en los pies, así que sus hijos le compraron una silla de ruedas. La mujer ya tenía acumuladas sus enfermedades, era hipertensa, padecía diabetes, por lo tanto, a veces estaba bien y a veces no. Cuando se encontraba mejor, se la pasaba amarrando navajas, así como dice el dicho. Corrió el tiempo y llegó un diciembre. La señora estaba muy delicada, en cama, y cada vez peor. Sus hijos prácticamente esperaban que en cualquier momento se marchara, y así pasó. El 24 de diciembre, después del mediodía, el corazón de doña Sofía se detuvo y mientras los demás pensaban en cenar, a ella la metieron en un ataúd para velarla. Y por desgracia, su velorio no fue para nada normal. Se empezó a ver movimiento como a las 4 de la tarde, y cuando se supo que se debía al deceso de la señora, la casa donde vivía empezó a ser el foco de atención para la colonia entera. Al paso de las horas, pensaron que se llenaría el domicilio de visitantes, pero en realidad
No llegó casi nadie de gente. Solo estaba ahí su esposo, un señor ya grande y enfermo que apenas se movía, sus 3 hijos, 2 que eran solteros y una que llevaba a su esposo y una niña de 6 años. De lejos, solo fue un sobrino del marido, ni siquiera sus 4 hermanos que eran más jóvenes que ella. Eso confirmó que doña Sofía era repudiada hasta por sus seres queridos. De ahí, entre los vecinos, se dieron circunstancias similares. Fueron varios a presentar sus condolencias, pero no se quedaron. Dejaron alguna veladora y se marcharon de inmediato. En realidad querían ver si era cierto que doña Sofía había dejado este mundo. Solamente deseaban asegurarse con sus propios ojos de aquella noticia. Una vez que llegó la noche, la casa de la mujer la encontró a ella tendida dentro de un féretro, acompañada por la familia que obligatoriamente tenía que estar ahí, pero sin la presencia de otros que rezaran por su descanso eterno. Aquí es donde entra Andrés, porque resultó que su mamá se compadeció de la señora y le dijo a él, a sus hermanos y a su papá que irían a acompañarla un ratito. Eran un grupo de 5. La idea era de que por lo menos irían a hacer bulto por un rato y claramente a rezar. Poquito más adelante regresarían a su casa para disfrutar la cena del 24 de diciembre. Prácticamente estaban haciendo una buena acción por la señora, a pesar de cómo se había comportado durante toda su vida. Entonces, Andrés y su familia acudieron al domicilio, le dieron a sus hijos unas veladoras y se pasaron a la sala. Ahí estaba el ataúd abierto, con la señora boca arriba. Tenía las manos cruzadas en el pecho y una rosa blanca entre sus dedos. Una de sus hijas, al ver que tenían compañía, empezó a hacer el rosario. Conforme avanzaban las oraciones, en el sitio se fue instalando una atmósfera bastante extraña. El aire se volvió pesado y cuando la hija ya estaba pronunciando eso de Torre de Marfil, ruega por nosotros. Lucero de la mañana, ruega por nosotros. Andrés percibió un olor demasiado desagradable en primera instancia. Este chico pensó que alguno de los que estaba alrededor, tal vez uno de sus hermanos, se había echado un gas bastante pestilente. Incluso le llegó a la cabeza esa frase de «No manches, te estás pudriendo». Al considerar eso, otra cosa le llegó a la mente, y es que en esa área solo había una persona que en verdad podría estar en ese proceso de putrefacción, y era doña Sofía. Andrés se le quedó mirando a la difunta y observó que la rondaban algunas moscas. Eso claramente sale de lo normal porque es demasiado pronto para que se presentaran bichos de esa clase. Le intentó señalar a su mamá lo que acababa de descubrir, pero ella le lanzó una mirada de esas con las que no se necesita pronunciar nada, porque ya se sabe qué es lo que viene después. En un estate quieto o vas a ver llegando a la casa. Continuó la oración y Andrés ya no pudo seguirla. Lo único en lo que se fijaba una y otra vez era en las moscas y en el aroma, que parecía aumentar cada vez más. Al finalizar esa serie de Padres Nuestros y Aves Marías que integran el rosario, la familia regresó a su casa y una vez dentro de su vivienda, empezaron a platicar. La señora comentaba lo triste que era un velorio en plena Navidad y que aparte estaba tan solo. Su esposo trató de evitar comentarios que todos ya sabían, mas no querían pronunciar. Entonces, solo dijo que a lo mejor era lo que la mujer se ganó en vida. Andrés se estuvo aguantando para comentar eso de la fragancia olor a podrido, pero ya en su casa, sus hermanos le dijeron que también lo percibieron y vieron a las moscas. En fin, pasó la noche. Alrededor del pueblo hubo innumerables cenas y convivencias típicas de la Nochebuena y la Navidad. No obstante, en la casa de la señora las cosas fueron muy diferentes. Aquella vivienda permaneció sola. Gran parte de la noche el ataúd estuvo abandonado. Llegó el momento en que los hijos de aquella señora que estaba tendida en el ataúd se fueron a dormir. Quizá por fin ellos descansaron también. A la mañana siguiente, a las 8, llegaron los de la funeraria para sacar el ataúd y llevarlo al cementerio. Lamentablemente, al ir saliendo del domicilio, uno de los empleados se tropezó y la caja con el cadáver se volteó. Doña Sofía quedó tirada en la calle, pero eso no fue lo peor, sino que a la hora de caerse, un montón de gusanos blancos quedaron esparcidos en la calle. Los muchachos no entendieron de dónde salió tanto bicho. Si la señora apenas había fallecido el día anterior. Entonces, al levantarla para acomodarla, se dieron cuenta de que en toda la espalda, doña Sofía ya estaba carcomida, porque ahí tenía muchísimas larvas de gusanos. Esto lo vio Andrés y su familia desde su casa.
a través de la ventana que pegaba directamente hacia la casa de doña Sofía. Y fue espantoso porque hasta parecía un castigo para la mujer, mismo que no pudo pagar en vida. Total, los de la funeraria como pudieron la recogieron, la acomodaron lo mejor que fue posible y continuaron con su trabajo. Los hijos se enojaron mucho, pero al final se fueron al panteón y sepultaron a su mamá. Podría parecer que ahí terminó todo, pero no fue así. La pestilencia no se fue de la casa. Varios días dejaron abiertas las ventanas y nada. Un mes después, los hijos se llevaron a su papá y pusieron en venta esa casa. Lamentablemente, lo primero que notaban los posibles compradores era que ahí apestaba a muerto. Año tras año el aroma estuvo presente. Con el paso del tiempo, la casa quedó abandonada. Los chavos del barrio se metieron a robar y confirmaron que olía muy mal. Al final, la casa de doña Sofía se deterioró, quedó abandonada. Y aunque ha transcurrido el tiempo, a veces cuando la gente pasa por enfrente, todavía se puede sentir una fragancia a podrido, a muerte. Esta historia la escuché de voz de la persona a la que le pasó. Se llama Alberto Cervantes. En la actualidad es un señor ya grande. Está por cumplir 80 años, pero conserva gran claridad en su mente. Y eso es lo que le permite acordarse de esta anécdota tan espantosa. Don Beto me cuenta que tiene una familia muy grande, de esas que están constituidas por bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, las parejas de todos ellos y un par de colados. Parecía que se invitaba a medio pueblo, pero era pura familia. Don Beto recuerda que él tenía un montón de primos y sobrinos, y nunca se sintió solo. También contaba con 3 hermanos, de modo que en ningún momento le hacían falta compañeros de juego ni cómplices para sus fechorías. La mejor época para los Cervantes era la Navidad y el fin de año. Los familiares se visitaban entre sí, se llevaban tamales, ponche y un montón de comida típica, como mole con romeritos, bacalao y chamorro al horno. Luego llegaba Nochebuena y todo eso, y aunque ya habían probado de todo, les sabía a verdadera gloria. En Nochebuena quemaban cohetes, preparaban varias bolsas de ratoncitos y chifladores, también palomas pequeñas y grandes. Sin embargo, esas solo las tronaban los adultos. Realmente era una cosa enorme. La gente entraba y salía de las casas, iba por bandejas recién sacadas del horno, luego se las llevaban vacías y alguien acudía con otro platillo. La fiesta se hacía tan grande que los brindis nunca faltaban. Se chocaban botellas y copas en honor a la familia, y como es de costumbre, se pedía que la próxima Navidad todos pudieran estar presentes y claramente con salud. Esa dinámica duró bastante, hasta que don Alberto cumplió 15 años. Por esos días un tío llamado Froilán anunció su boda y presentó a su pareja. Se llamaba Teresa. Era una mujer de afuera, que a todas luces mostró desagrado por la forma de ser que tenían los familiares. Era una mujer de fuera, que de inmediato y a todas luces mostró desagrado por la forma de ser que tenían los familiares de su futuro esposo. Imaginen a una mujer de entre 22 y 25 años, delgada, de pelo castaño, sin ninguna característica que la hiciera llamativa. Lo único que posiblemente resultaba curioso en su persona era su mirada y las joyas que llevaba. Se trataba de unos aretes largos con apariencia de oro y un collar con un adorno redondo que le caía sobre el pecho. Si a ese objeto que le colgaba no le daba la luz, se veía completamente negro, pero con que se iluminara con tan solo un pequeño haz de luz o resplandor, se veía completamente rojo. Don Beto dice que la única manera de entender lo raro que lucía es que se imaginen un pequeño frasco delgado y ovalado, lleno de sangre, porque en serio parecía eso. Pues resulta que Teresa, a pesar de que no encajó con la familia, mantuvo el dedo en el renglón y se casó con Froilán. La boda se hizo en la casa de la novia y solo acudieron los familiares más importantes. En este caso, los padres del novio y sus hermanos y unas cuantas personas extras que Froilán consideró imprescindibles en el día más feliz de su vida. La idea era que se quedarían en la ciudad y allá construirían su propio hogar. No obstante, la pareja sufrió una estafa con el terreno que iban a comprar y los padres de Froilán le ofrecieron un terreno en el pueblo. Era una propiedad pequeña, pero en ella podrían empezar a construir cuanto antes.
Como ya se han de imaginar, Teresa no quería. Sin embargo, no le quedaba de otra. De manera obligatoria tuvo que doblar las manos y acercarse a la familia, aunque siempre se mantenía lo más alejada posible. Pasaron algunos años en los que don Alberto se percató de que el collar con el que conoció a Teresa era el mismo con el que la veía en cada reunión. No había ni un solo día en el que no la usara. Más de una persona le cuestionaba la razón y ella solo decía que era un objeto muy preciado para ella, porque le perteneció a su abuela, una gran mujer a la que admiró y quiso con toda su alma. Como todo, la gente tiene algunas costumbres raras. Los familiares de don Beto se acostumbraron y él también. Transcurrió el tiempo. Froilán y Teresa tuvieron un hijo, pero ni siquiera así la mujer se acopló de buena gana a la forma de ser de la familia de su marido. Siempre tenía pretextos para no ir a la comida por el cumpleaños del nieto Juanito, o de la tía abuela Yolanda, que acababa de llegar a los 90. Solo se presentaba cuando no le quedaba de otra, aunque siempre se despedía en cuanto veía la oportunidad. Pero entonces llegó un diciembre en el que nada volvió a ser igual. La reunión navideña y de Año Nuevo no se podía evitar. Se prepararon decenas de platillos. Los tíos de Alberto se compraron un montón de cajas de cerveza y varios pomos. Froilán le pidió a Teresa que hiciera ensalada de manzana y ella compró los ingredientes con poca emoción, casi sin ganas. El 23, sin embargo, la mujer cambió de actitud. Fue rarísimo. Comenzó a ser amable, les decía corazón a los niños y hasta les dio los buenos días a algunas personas. La razón se supo más tarde. En esa ocasión, su mamá iría de visita. Así fue. Llegó la señora, igual de gruñona que su hija, pero con más experiencia en tratar con la gente. Interactuó con 2 o 3 personas y más tarde se metió a la casa de Teresa. De ahí no salió hasta la noche. Ambas se pusieron unos vestidos negros con los que más bien parecía que iban a un funeral. Se maquillaron de un modo que se veían muy pálidas. Los cambios en ese tipo de personas eran tan radicales. Los demás estaban alegres, reían, se abrazaban, comían y bebían. Pero Teresa y su mamá permanecían sentadas, serias y tiesas en aquellas sillas. La familia de don Beto los veía de lejos. Se daban cuenta de que no se sentían cómodas ni felices. No compartieron la alegría de la Nochebuena y una hora antes de que dieran las 12 de la noche e iniciara la Navidad, desaparecieron. Ni siquiera Froilán supo a dónde se fue su mujer. Pero de repente, uno de los niños llegó corriendo y dijo que las locas estaban haciendo algo detrás de la casa del bisabuelo Anacleto, el integrante más longevo de todos. Froilán, ante esa información, se levantó rápidamente de la mesa y fue a ver qué pasaba. El hombre avanzó seguido de algunos otros curiosos, incluso de don Beto cuando era joven. Caminaron hacia la parte trasera de la vivienda señalada, pero lo hicieron en silencio. En cuanto se aproximaron, oyeron algo que les heló el cuerpo. Teresa y su madre estaban rezando, pero no eran las oraciones a las que todos estamos acostumbrados. Cuando escucharon bien, se dieron cuenta que esas plegarias estaban dedicadas al diablo. Decían cosas como: tus sirvientas te invocan esta noche, Señor. Te ofrendamos el alma de estos ingenuos que creen que tu enemigo nació el 25 de diciembre. Faltaban solo unos minutos para que llegara el día que mencionaron. Y sí, no solo los Cervantes. Miles de personas estaban conmemorando el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como ha sido costumbre desde hace cientos de años. No obstante, esas 2 mujeres se burlaban de eso. Don Beto vio cómo Froilán apretó los puños y estuvo a punto de irles a reclamar a las 2 tipas, pero otro familiar lo detuvo. Eso les permitió ver que madre e hija empezaron a prender unas velas negras y a quemar algo que emitía un humo bastante denso. Los presentes se dieron cuenta de que se trataba de un ritual satánico en plena Navidad. Por supuesto que sintieron miedo, pero también bastante indignación. ¿Cómo es posible que tú como visitante vengas a mi casa a hacer ese tipo de rituales? Aún así esperaron un poco más y oyeron a la suegra de Froilán decir: mi señor del infierno, toma a manos llenas las almas que más te apetezcan entre esta gente asquerosa. Otorgamos a cambio riqueza y larga vida. Ahí el marido de Teresa ya no pudo más. Con largas zancadas se acercó a las mujeres y de una patada mandó a volar varias veladoras. Teresa trató de detenerlo, pero él le dijo que había escuchado todo, así que no pudieron negar lo que hacían.
Los demás familiares se acercaron y don Beto, impulsado por la curiosidad de su juventud, lo siguió también. En el piso, dibujado con sangre fresca, había un pentagrama invertido. En medio de todo, una pequeña estatua de Baphomet observaba la escena. Froilán gritó. Teresa perdió su arrogancia al ser descubierta y se puso a pedirles perdón. Su madre le decía que se callara y que dejara de humillarse. El escándalo atrajo a los demás y pronto una muchedumbre se reunió para contemplar el altar destrozado y a las mujeres que digamos que eran brujas. En medio de la noche, Froilán no tuvo de otra más que correr a Teresa. Le dijo que se largara con su madre y que nunca lo buscara ni se atreviera a regresar. Las dos mujeres caminaron hacia el centro del pueblo para irse caminando. La familia se dividió en dos grupos. Uno intentó reconfortar a Froilán y el otro limpió las porquerías de las hechiceras. Regaron agua bendita y quién sabe dónde quedó la figura diabólica. Escuché que Froilán nunca se percató de lo que hacía a su mujer. Muchos estuvieron de acuerdo en que lo tenía embrujado. Con el paso de los días las cosas se calmaron y el suceso fue quedando poco a poco en el olvido. No obstante, el año que siguió al suceso de Teresa estuvo lleno de tragedias. Murieron muchas personas en la familia de don Beto. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hicieron como 10 funerales y nunca llegaron a saber si fue porque así lo quiso Dios o porque a lo mejor aquellas brujas habían conseguido lo que buscaban. De Teresa no se volvió a saber. Froilán la buscó para que le firmara el divorcio y nada. Prácticamente parecía que se le había tragado la tierra o que se la había llevado el diablo. Este relato nos lo envía la señora Trinidad Gutiérrez. Ella vive en el Estado de México y tiene 66 años. Doña Trini me comenta que en la actualidad no celebra la Navidad ni el Año Nuevo. Tampoco participa en las reuniones ni en nada que tenga que ver con estas fechas. Según lo que me dijo, ese desagrado por la época navideña nació en 1986. Durante una posada. Resulta que la señora tenía en ese entonces 7 años. Entonces, llegó el 10 de diciembre y en su colonia comenzaron a prepararse para las posadas. Unas mujeres fueron casa por casa informando de cuánto era la cooperación o qué le tocaba a cada familia. Su madre no era la más feliz en participar en esas cosas, pero Trinidad era la cuarta de 6 hijos. Entonces hacía malabares con el dinero y con las cosechas para dar su cooperación y asegurarse de que sus niños pudieran participar en cada una de las 9 posadas. Quién sabe cómo le hizo, pero la mamá de Trini pudo dar su cooperación y llevó también lo que le pedían. Y el 16 de diciembre, que es cuando empiezan las posadas, sus hijos, ella y su esposo acudieron a la primera casa. Cantaron, comieron tamales con atole y después partieron unas cuantas piñatas. Al día siguiente fueron a otra casa. Sin embargo, al tercer día, doña Trinidad se percató de que entre la gente había alguien que no se movía para nada, no hacía nada, solo se mantenía de pie atrás de los demás. En esta ocasión, Trinidad no le vio la cara, solo se percató de su silueta y de su presencia. Luego le dijeron que le tocaba pegarle la piñata y se olvidó de todo. O sea, como cualquier niño o niña, le importaba más divertirse que investigar a una persona que actuaba de una forma, digamos, un tanto extraña, o que no se integraba a las celebraciones decembrinas. Total, que la pequeña Trini se olvidó del tema. Disfrutó el evento y se fue a casa con sus hermanos con una bolsota llena de frutas y dulces. Al siguiente día, que era el cuarto, ni siquiera se acordaba de lo sucedido la noche anterior. Ella y sus hermanos estaban emocionados porque volverían a cantar y a disfrutar con los demás vecinos. Eran fechas muy alegres para ellos. Pasó que llegó Trinidad y su familia al punto donde los organizadores ya tenían a las figuras de los peregrinos. Cuando vieron que ya había suficiente gente, las levantaron y empezaron a cantar. Caminaron hacia otra casa, en donde la familia ya los esperaba con aperitivos, piñatas y velas. Luego la muchedumbre cantó, brincó y de repente la niña se fijó que atrás de las mamás que animaban a sus hijos a cantar y a darle con todo a las piñatas, se encontraba una sombra. Se trataba de una silueta negra con facciones masculinas, pero a la cual no se le veía bien el rostro.
En ese instante, Trinidad no supo por qué le llamó la atención. Tal vez era el papá de alguien más o un familiar que iba acompañando a alguien, pero a quien no le agradaba mucho eso de andar entre la muchedumbre, cantando o haciendo escándalo. Prácticamente un amargado. El caso es que Trini percibió algo que le llamó mucho la atención, pero que le resultó también inexplicable. Al volver a su casa, le comentó a su mamá. Le dijo que si ella sabía quién era aquel señor que siempre estaba detrás de la gente, y su madre le contestó que no sabía, pues no se había fijado. Luego le pidió que si lo volvía a ver otra vez se lo dijera para investigar quién era. Así fue. En la siguiente posada la niña anduvo buscando con la mirada al misterioso sujeto, pero en los primeros minutos no lo vio. Hasta que ya estaban con las piñatas, se percató de que volvía a estar atrás de todos. Trinidad se acercó a su mamá, le jaló el mandil y le dijo de manera confidencial: «Mamá, mamá, ahí está el señor. Es ese que se paró debajo del árbol aquel». De inmediato la señora volteó en dirección hacia donde le señalaba a su hija y, oh sorpresa, no vio nada. Se giró y le dijo: «¿Cuál señor? Si ahí no hay nadie». ¿O será que te refieres a don Faustino? El hombre mencionado también estaba detrás de la gente, pero cerca de la casa de los que ese día organizaron la posada. Trinidad se quedó sorprendida. Ella estaba en esos momentos viendo al señor misterioso con sus propios ojos, y ahí fue donde por primera vez le dio miedo. Claro que a los 7 años la chiquilla no descubrió cuál era la razón. Fue como un aviso que le salió del pecho, una alerta de esas que a veces podemos sentir, de esas que nos dice estás en peligro. Algo así como ir por la calle de noche a oscuras y entonces llega un pensamiento a tu cabeza que dice camina más rápido. ¿Por qué? No se puede saber. Sin embargo, el cuerpo reacciona solo y ahí vamos, caminando el doble de rápido o hasta sintiendo ganas de correr. Eso le sucedió a Trinidad. Sintió escalofríos y se quedó junto a su mamá. En todo el rato hasta que terminó la posada, la niña estuvo nerviosa, no se quería separar de su mamá y solo deseaba irse a casa. Al llegar a su hogar, por fin respiró hondo y soltó la tensión. No dijo nada. Sin embargo, para la siguiente noche, la posada ya no le dio tanta emoción. Acudió más que nada para ver si otra vez iría el desconocido, ese que su mamá no podía ver. En donde se reunió la gente, no lo vio. Durante la caminata hacia la casa de esa noche, tampoco estuvo presente. Al llegar al domicilio, mientras los peregrinos cantaban, el tipo no se vio por ningún lado, ni cuando repartieron los tamales. Entonces, cuando el señor de la casa sacó las piñatas y los niños comenzaron a gritar y a correr y a brincar por todos lados de emoción, el desconocido apareció de nuevo en las sombras. Trini no se dio cuenta de por dónde llegó. Solo notó que ya estaba ahí, parado en la zona más oscura del lugar, resguardado bajo una techumbre. Desde ese punto, aquel ser, aquella entidad, aquel fantasma o lo que fuera, podía observar a todos los chiquillos. No se movía, no hacía nada, más que ver para enfrente. De hecho, nunca había volteado ni siquiera para ver a Trinidad. En esa ocasión se encontraba un poco más lejos. Por consiguiente, Trinidad supo que no iba acompañado de nadie. Pero si no era así, ¿por qué siempre acudía? ¿Qué necesidad tenía de ver algo que lo incomodaba o que le resultaba despreciable hasta cierto punto? En su niñez, la señora no lo supo. Pero con los años se puso a reflexionar y a analizar las cosas y concluyó en algo bastante interesante. Pero primero es necesario decir que en los días siguientes, aquel desconocido siguió acudiendo a las posadas. Y en el último día de las celebraciones, algo espeluznante sucedió. Trinidad lo vio desde que llegaron a la casa de una señora llamada Clara. Era la organizadora principal y eligió recibir a los peregrinos hasta el final. En esa ocasión, hubo más gente de la que acudió en las otras casas y por consiguiente se ofrecieron más tamales, más atole y hubo más piñatas. Doña Clara era muy devota de la iglesia, pero también parte de una familia muy adinerada, así que no escatimaba a la hora de hacer cosas que tuvieran que ver con la religión. Las posadas no eran la excepción, y en esa última quiso cerrar con broche de oro. Al tiempo en que los chamacos enloquecían de alegría, Trinidad observó al hombre en la oscuridad. Ella seguía oculta tras la falda de su mamá y desde ahí lo cuidaba. Una vez que colgaron la primera piñata, el sujeto se adelantó un paso y por
fin Trini pudo verlo por completo. Parecía un hombre, pero tenía la cara deforme. En la frente se le veían unos bultos feos como cuernos, aunque no estaban picudos. La piel se le notaba acartonada, gruesa, similar a la de los sapos, pero también dibujó una sonrisa muy extraña. Trini la describe como maligna. Uno sabe muy bien cuando las personas sonríen de alegría y cuando lo hacen por burla, pero aquel tipo sonreía con maldad. Se les quedó viendo a todos los niños y eso aterrorizó a Trini, la cual se puso a llorar y muchos papás voltearon a verla. En cuanto levantó el rostro, aquel sujeto ya no estaba. Hoy doña Trinidad piensa que durante las posadas el demonio anda acechando, buscando el modo de arruinar la alegría de la gente. Nadie piensa en cosas malas cuando está tomando ponche. Tampoco se cuida de accidentes fatales ni mira quién se encuentra a su alrededor. Por eso nunca ha vuelto a celebrar. Prefiere la calma a bajar la guardia y ser la causa de que un ente maligno se divierta o quede envuelta en una tragedia debido a su cercanía. Por eso es que Trini jamás celebra estas fechas. El relato que compartiré ahora lo envía María Azucena Ríos desde Ciudad Juárez. Ella comenta que tiene 48 años y hace aproximadamente una década vio algo que hasta hoy le sigue causando escalofríos. Su relato inicia en diciembre del 2015. Todo transcurría sin novedad. La gente andaba adornando sus casas y poniendo luces sin importar lo caro que les iba a llegar el recibo. En el ambiente flotaba esa atmósfera fría, aunque también con un toque dulce, extraño y único de la temporada de fin de año. Más o menos se encontraba entre el 12 y el 18 de diciembre, y por esos días se enfermó don Patricio. Este señor era un vecino de María. Ya era mayor, tenía alrededor de 80 años y algunas enfermedades propias de su edad, como artritis y algunos problemas con la memoria. Le costaba caminar, así que desde hacía algún tiempo se movía con ayuda de una andadera. Aquí hay que aclarar una cosa muy importante. Don Patricio no era malo ni bueno. Era un vecino que no causaba problemas, aunque tampoco era el alma más caritativa de la zona. En su juventud, tuvo una esposa llamada Catalina, pero falleció años antes y él se quedó con sus hijos. Sin embargo, ellos ya eran adultos y no tuvo que hacer gran cosa para salir adelante. Solo fue necesario que se acostumbrara a la soledad y a valerse por sí mismo en cosas que hoy vemos normales, pero que antes eran parte de la dinámica familiar. Como que la señora siempre lavaba la ropa, le cocinaba al señor o hasta le planchaba y le preparaba el baño. Con el paso de los años, sus hijos se casaron y el hombre fue viendo cómo su casa quedaba vacía. Al final solo se quedó con una de sus hijas, de nombre Matilde. Pero como han de imaginar, el tiempo y las enfermedades hicieron que el hombre decayera hasta que su salud ya no dio para más. Por desgracia, su deceso llegó justo en Nochebuena, pasadas las 4 de la tarde. Como se trató de una muerte natural, no fue necesario hacer mucho movimiento. Matilde le habló al resto de sus hermanos. Acudió un médico para el papeleo del acta de defunción y otras personas que participaron en la preparación del funeral. Unas señoras ayudaron a amortajarlo. Le pusieron un traje sastre y una camisa blanca. Los de la funeraria llevaron el ataúd y unos hombres entregaron algunos ramos de flores junto con una corona fúnebre. Lo malo fue que el resto de los vecinos no la estaban pasando en sepelio, sino festejando Nochebuena. La gente se encontraba preparando ponche, haciendo lomo al horno, cortando manzanas para la ensalada y recibiendo a sus familiares para pasar juntos la cena y recibir la Navidad. En la casa de don Patricio solo estaban sus hijos, que por cierto eran 3, Matilde, Jacinto y Daniel. Matilde tenía pareja y estaba ahí el muchacho. Jacinto era soltero y Daniel sí tenía esposa, pero se había quedado con su familia. La casa en realidad se encontraba sola y el féretro yacía en medio del patio sin que nadie se acercara. Lo sé, era una imagen dura, desolada. Pero entonces, Matilde de la nada al ver hacia el féretro se dio cuenta de que su padre estaba dentro del ataúd pero con los ojos abiertos y con lágrimas que emanaban de ellos. Le dolió mucho ver eso y solo se le ocurrió salirse de su casa para ir a la tienda a buscar veladoras. Mientras iba caminando, el llanto no la dejaba en paz y por el camino se encontró a doña Alicia, la mamá de María Azucena. Ese encuentro fue la razón por la cual la señora se enteró de los pormenores que acabo de compartirles, pues su madre le preguntó a Matilde qué le pasaba.
y ella comenzó a contarle lo que estaba sucediendo en su casa, pero más con su padre. La mamá de María escuchó con atención y dedujo que el señor estaba triste porque sus hijos lo habían ido a despedir, pero nadie más. Tras esa deducción, le dijo a la hija del señor que buscara unas hojas de algún árbol y que se las pusiera sobre los párpados a su papá, que le hablara con amor y que le pidiera esperar un poco más, pues tendría que ir casa por casa para informarles sobre su fallecimiento y por lo menos invitar a los vecinos para que fueran a despedirse del señor. A algunas personas doña Alicia las convocó por su cuenta. De ese modo, dice María que poco a poco llegó gente al funeral de don Patricio, a pesar de la fecha. Por supuesto, ya para la noche las personas se despidieron y regresaron a sus hogares para continuar con sus reuniones. Después de las 8, otra vez se quedaron solo los hijos de aquel hombre. En casa de María Azucena las cosas siguieron su curso. Se reunieron en familia, comieron y disfrutaron esa noche. Sin embargo, alguien tocó la puerta. Faltaban 20 minutos para medianoche. Salió a abrir el padre de María y él le habló a doña Alicia. Le dijo que alguien la buscaba. Al asomarse, la señora encontró a Matilde. Así como salió la mujer, sus hijos también fueron a ver, incluida María. Por eso escuchó con sus propios oídos que la hija del difunto le dijo: «Ay, señora, discúlpeme. Sé que no es momento, pero es que mi papá está llorando otra vez. Pero ahora hasta oímos su llanto». Es evidente que los presentes se quedaron pasmados. Aquello no era posible. Entonces, doña Alicia, con el temple de la tremenda señora que era, le dijo que le permitiera terminar de cenar o que se quedara tantito a probar el pavo y que luego iría a su casa para hacer un rosario. Matilde no aceptó quedarse, pero le agradeció mucho y de inmediato se fue. La cena de la familia Ríos terminó a eso de las 12:30. A esa hora, doña Alicia acostó a sus hijos, pero María no se quiso quedar en la cama. Dijo que la acompañaba a la casa de don Patricio y no cambió de opinión por nada del mundo. Así pues, el padre, la madre y la niña acudieron otra vez a aquel funeral. En el camino encontraron a otras personas a las cuales Matilde invitó en la plaza del pueblo. Y tal como prometió, la señora empezó a hacer oración por el descanso del anciano. Todo parecía que iba bien, pero cuando estaban empezando el tercer misterio, se oyó un tenue lamento. Matilde emitió un gemido y dijo: «Ese es mi papá». Incluso María escuchó ese sonido. Así que experimentó un escalofrío de inmediato. Sin embargo, su mamá no perdió el temple y rezó aún con mayor fuerza. Al final le habló a don Patricio y le dijo: «Vecino, aquí estamos. Lo estamos acompañando a usted y a sus hijos. Discúlpenos mucho si no parecemos tan dedicados. Es que es Navidad y andamos un poco distraídos. No se preocupe por nada. Vaya y descanse tal como Dios lo manda». Doña Alicia con su esposo y María se despidieron a las 2 de la mañana, pero varias personas se quedaron para que don Patricio no volviera a llorar, a pesar de que su funeral estaba ocurriendo en plena Navidad. En cada episodio dejamos una pequeña señal. Si lograste terminar sano y salvo, déjame en los comentarios un arbolito de Navidad. Todos hemos escuchado esa frase que dice: «Se le metió el diablo». Es una expresión cotidiana, común, que en realidad tiene un trasfondo bastante intenso. Yo creo que todos hemos conocido un caso relacionado con una persona que es tranquila. Por ejemplo, un esposo que nunca se pelea con su mujer, jamás grita y trata bien a sus hijos. Es trabajador, amable y considerado. Imaginen a uno de esos señores que saludan a todos en la cuadra y que si alguien necesita ayuda para algo, acude rápidamente sin preguntar. Este señor que estamos imaginando un día va al mercado y se le olvida comprar algo insignificante de la lista que le hizo su esposa. Al llegar, ella se enoja y le reclama. En otras ocasiones ha pasado. Sin embargo, solo se disculpa, agarra sus llaves y cartera y regresa a la tienda para pedir lo que le faltó. Pero en esa ocasión no. Agarra a la señora del cabello y la avienta hacia la pared, una vez en el piso. ¡Plas, plas, plas! Golpe tras golpe. Jamás había tocado a su compañera de vida de esa forma. De repente llega a su cabeza un rayo de conciencia y no sabe lo que pasó. Le pide perdón a su mujer y le remuerde verle la cara destrozada. ¿Qué fue lo que pasó?
¿El hombre quizá llegó al límite? ¿Le colmaron la paciencia los regaños de su esposa? No, la explicación es que se le metió el diablo. Ahora imaginen cuántas cosas espantosas han sucedido sin explicación, debido a personas que actúan de un modo inexplicable. Aunado a eso, ¿por qué a veces pasan en estas fechas específicas? Por ejemplo, en Navidad. Pues la historia que nos envía Citlali Meneses va por ese camino. Según me cuenta, ella tenía un vecino llamado Octavio, casado con la señora Viridiana. Ellos eran padres de 3 niños. El mayor rondaba los 7 años. Luego iba otro de 5 y por último, una pequeñita de apenas 2 años. Eran una familia trabajadora. Octavio trabajaba como asesor financiero en una sucursal bancaria y Viridiana bordaba y tejía servilletas y fundas para almohadas o cojines, manteles, adornos variados para los muebles, mismos que les vendía a las vecinas o a las señoras del mercado. Por la mañana hacía el quehacer y por la tarde se sentaba en el jardín mientras sus hijos jugaban y ella se enfrentaba a metros y metros de hilo con el que iba construyendo preciosas imágenes de flores. Claro que la señora ganaba, se daba uno que otro gusto y aportaba un tanto a los gastos del hogar. Tal como ocurre en muchas familias a lo largo del país y del mundo, no vivían en la opulencia. Sin embargo, se la llevaban bastante bien. Los años pasaron y estas personas nunca daban de qué hablar. Ellos participaban en las reuniones y en las cosas relacionadas con la colonia, daban las cooperaciones que les correspondían o se integraban a las faenas de limpieza cada que tocaba. El señor era una persona muy tranquila, saludaba a todo el que encontraba por el camino, fuera vecino o no. La señora era de esas que platicaban con todo el mundo. A lo mejor no consideraba que cada persona a su alrededor fuera su amigo o su amiga, pero no le molestaba en lo más mínimo intercambiar las palabras mientras bordaba e iba saliendo el chisme de la semana. En la escuela de sus 2 hijos más grandes, se llevaba bien con las maestras y con el resto de las madres. En resumen, no estoy hablando de la mejor familia de todo el universo, aunque sí de un hogar en el que las cosas funcionaban de manera, digamos, adecuada. Pero entonces llegó una Navidad muy distinta a la que estaban acostumbrados. Se supone que en la época decembrina todo lo malo se deja de lado. A lo mejor solo son estereotipos que no a todas las personas les agradan, porque llegan a confundirse con el egoísmo o con esta parte de ser doble cara. Pero lo cierto es que en Navidad la gente habla de perdonar, de ayudar al prójimo, de olvidar errores del pasado y esforzarse por ser mejores el siguiente año. Es un pensamiento que en gran medida deriva del mercado del marketing o de la oferta o demanda de productos. Mas no podemos ignorar que de verdad funciona. Y es que funciona a la perfección la idea de que en diciembre todas las familias se reúnen, olvidan las ofensas y todo lo desagradable desaparece para dar paso a un momento lleno de amor, de compañerismo y de apoyo mutuo. En Navidad el odio desaparece, la gente mala deja de serlo y se abre una puerta a través de la cual todos pueden cruzar e iniciar una etapa en la cual ya no van a hacer cosas incorrectas. Asimismo, durante diciembre solo cosas buenas ocurren. El problema es que esto que te acabo de contar es solo una cruel ilusión. No hay magia ni hechizos de por medio. Son días comunes y corrientes en los que puede ocurrir cualquier cosa. Y una de las situaciones que se presentaron durante Navidad fue que el matrimonio entre la señora Viridiana y el señor Octavio nunca volvió a ser el mismo. Me cuenta Citlali que por el 20 de diciembre vio a los esposos con sus niños comprando cosas en el mercado. Llevaron recaudería y escuchó cuando le solicitaron a una vendedora un pavo para el 24 en la tarde. La mujer anotó el pedido en una libreta y cobró por adelantado. Los días corrieron y llegó la Nochebuena. La gente se reunió con sus seres queridos. Por todos lados olía a comida horneada. En las casas se veían niños corriendo y piñatas listas para romperlas. Abundaba el ponche, la ensalada de manzana y las botellas de sidra. Sin embargo, mientras la mayoría se encontraba festejando y esperando a que dieran las 12 de la noche para que entrara la Navidad, en la casa de don Octavio estaba ocurriendo algo muy distinto. A la 1 de la mañana, ya en Navidad, llegaron varias patrullas a su casa. El señor Octavio salió con las manos en alto y se entregó de manera voluntaria. Los vecinos se percataron de eso, porque seguían despiertos, tomando o charlando. Hubieron algunos que salieron a ver qué pasaba y notaron que llegó una ambulancia de la forense. Esto no tenía explicación porque nadie se imaginaba que iba a ocurrir una tragedia en plena Navidad.
Entonces Citlali, que era una de las personas que vivían más cerca, preguntó qué ocurrió. Al principio los policías le pidieron que se alejara para que no entorpeciera la investigación. No obstante, Citlali insistió y un oficial le dijo algo inesperado. Es que mató a su familia. Esta mujer se quedó pasmada. No lograba procesar las palabras que acababa de escuchar. Su cerebro rechazaba la idea de que un hombre que siempre se mostró con valores positivos se hubiera convertido en un asesino de la noche a la mañana. Sin embargo, así fue. Citlali vio con sus propios ojos cómo los de la forense sacaron un cuerpo adulto y 3 pequeños cubiertos con mantas. Ya que los policías andaban en sus asuntos y los forenses también, Citlali se dio cuenta de que tenían a don Octavio en una patrulla y se acercó. Lo hizo con cierto temor, pero también con la sensación de que todo era un malentendido. Le preguntó a él qué estaba sucediendo y dice que el hombre estaba llorando en silencio. Poco a poco levantó la cara y le respondió: «Es que se me metió el diablo». A grandes rasgos le contó que llegó del trabajo y se sintió cansado. Entonces su esposa le pidió ayuda con la cena y le explicó que había tenido una jornada tan pesada que lo disculpara, pero necesitaba darse un baño y recostarse un momento. Viridiana se molestó y le dijo que nunca la ayudaba con la casa. De repente Octavio sintió mucho coraje y se le fue encima a su esposa. Le dio de cachetadas y puñetazos hasta que se quedó callada. Por un instante comprendió lo que acababa de hacer, pero entonces aparecieron sus niños y al ver a su mamá tirada en el piso, con la cara reventada por los impactos que le propinó su esposo, se pusieron a llorar y a gritar. Eso de inmediato revivió la furia que Octavio sintió momentos antes y fue como si le hubieran echado más combustible a su enojo. Y así se encendió aún más fuerte. Ahora se fue contra sus hijos y no paró de pegarles hasta que también se callaron por completo. Igual que a su esposa, les azotó la cabeza varias veces y por supuesto que no resistieron. Hasta que el señor estuvo dentro de su casa en silencio, pero rodeado de cuerpos. Captó que acababa de cometer un crimen espantoso. Él mismo llamó a la policía y se entregó. En los días siguientes aceptó los cargos y recibió su sentencia. A Viridiana y los niños los enterró el resto de su familia, ya que fueron llamados por las autoridades para que se hicieran cargo. Al final la casa de esta pareja quedó abandonada. Al parecer los familiares del señor trataron de venderla, pero al comentar que ahí hubo un homicidio múltiple, nadie la quiso y seguramente nadie la comprará nunca. Porque es bien sabido que después de un evento como ese, siempre se quedan energías estancadas y el sufrimiento de los involucrados se convierte en un tipo de maldición que jamás abandona los pisos o las paredes del lugar donde murieron. El siguiente relato nos lo envía Patricia García desde Jacala, Hidalgo. Ella nos cuenta que en la colonia donde vivía había una señora que se llamaba Cayetana. Esta mujer tenía varios comportamientos cuestionables y su historia marcó a los vecinos para siempre. Patricia me comenta que ella en la actualidad tiene 40 años, pero que las anécdotas de su relato ocurrieron hace varias décadas. Se enteró de esto cuando era pequeña y fue espectadora del desenlace a lo largo de su vida y, de hecho, hace poco la señora falleció. En la comunidad se hablaba de Cayetana y se conocía su historia, porque en serio, daba mucho de qué hablar. La señora nació allá por 1955 y se casó muy joven. Su primer esposo se la llevó de su casa a los 16 años y tuvo a su primer hijo antes de cumplir 17. A lo mejor no fueron las mejores formas, pero así se hacía en aquellos tiempos. Lo que no se esperó nadie fue que luego de 4 años, ya con 2 hijos, el hombre perdió la vida. Al fallecer el señor debido a un accidente de trabajo, su esposa heredó unas tierras que él tenía, la casa donde vivían, y quedó pensionada de por vida por concepto de viudez. La empresa aseguró los gastos académicos de los hijos nacidos en matrimonio y se firmaron algunos acuerdos de soporte, incluso si decidían ir a la universidad. Después de eso pasaron varias cosas. La primera fue que conoció a otra persona con la que solo se juntó pero no se casó, para que no le quitaran la pensión ni el apoyo de sus hijos. Cayetana se fue a vivir con su nueva pareja y con este señor tuvo otros 2 hijos. De repente, el señor también falleció. El hombre sufrió una descarga eléctrica en las instalaciones de su empresa y su corazón se detuvo para siempre. En esa ocasión, como la señora no estaba casada legalmente, no pudo recibir pensión ni apoyo como viuda.
Por fortuna los niños que tuvo con él, un varón y una princesa, sí fueron registrados con los apellidos del padre y resultaron acreedores de un respaldo económico por medio de esa empresa. Pasó el tiempo y los niños siguieron creciendo. Cayetana no se preocupaba de casi nada, solo de atender a sus críos. Entonces, de repente, se empezó a ver que salía con un tercer hombre y poco más adelante resultó que estaba embarazada. Para ese entonces la mujer ya andaba rondando los 30 años y por suerte su criatura nació fuerte y saludable. Los hijos que ya tenía fueron aceptados por el tercer marido y las cosas marchaban bastante bien. El señor trabajaba. A veces llevaba a sus hijastros a la escuela o al parque, y su hijo crecía sin novedad. Lamentablemente un día, justo en la puerta del edificio donde laboraba, unos delincuentes lo abordaron. Le pidieron lo que llevaba y como la empresa tenía cámaras de vigilancia en la entrada, movió la mano para pedir auxilio mientras se resistía al robo. Tras ver eso, los criminales le dispararon a quemarropa. Se llevaron un poco de dinero y lo dejaron morir sobre la banqueta. Después resultó que las cámaras no servían y eso obligó a los dueños del negocio a indemnizar a la viuda y a los hijos de su empleado. En esa tercera ocasión, la tragedia no solo sorprendió a la gente, sino que se volvió muy sospechosa. ¿Cómo era posible que Cayetana hubiese tenido 3 parejas formales y las 3 habían muerto? Los 3 sujetos tenían trabajos estables y prestaciones que, después de su fallecimiento, dejaron protegidos y casi blindados a sus hijos. A Cayetana se le atribuyó la imagen de la viuda negra, esa en donde una mujer atrapa a los hombres para sacarles dinero o quedarse con sus bienes. El problema fue que no había modo de comprobar ni encontrar vínculo entre ella y todas aquellas acusaciones de las muertes de sus parejas. Entonces, la gente se pasó a otra teoría, y era que a lo mejor Cayetana tenía una muy mala suerte con sus esposos, que estaba maldita. Así como a veces alguien compra una planta y se le seca, compra otra y se le vuelve a secar, y a la tercera ocurre lo mismo. Por lo tanto, debe aceptar que no tiene suerte para las plantas. Bueno, pues algo así se empezó a considerar con Cayetana. Probablemente la mujer no podía estar con un compañero porque así estaba escrito en su destino. Por supuesto, esa idea era cruel y muy triste. Pero, ¿qué otra cosa explicaría su viudez perpetua después de 3 intentos de matrimonio? Para cuando pasó esto, Cayetana tenía 35 años. Su primer hijo tenía 19 y aunque todavía era joven, en los tiempos siguientes no se le vio pareja. Pero de repente, a los 37 años salió con ropa de maternidad. Estaba embarazada de su 6º hijo. Patricia y los demás vecinos cercanos se preguntaron quién era el papá de esa criatura, mas nunca se vio a Cayetana con otra persona. Los rumores no se hicieron esperar. Se dijo que la señora encontró a su siguiente víctima. No obstante, el padre nunca apareció. Meses adelante, Cayetana tuvo otro niño, el cual creció y del padre no se supo nada. Sin embargo, con los años el pequeño se convirtió en una copia idéntica del hijo mayor de la señora. En fin, rumores por aquí y rumores por allá. El joven se tituló como abogado, aunque permaneció soltero, y en ningún momento se le conoció novia o pareja. Los otros hijos de la mujer hicieron sus vidas y al final, en la casa quedaron solo los 3, Cayetana, su hijo mayor y el más pequeño, los cuales parecían una familia en toda su extensión. Sin embargo, jamás se les vio actuando de manera sospechosa o confirmando una relación incestuosa. Finalmente, Patricia se hizo mayor y Cayetana envejeció. En diciembre del 2015, las enfermedades de la mujer se agudizaron y por más que sus hijos trataron de ayudarle, sobre todo el más grande, ya no se pudo hacer nada. La señora falleció en los primeros minutos del 25 de diciembre, justo en Navidad. A pesar de la hora, llamaron a una funeraria y acudió un médico a certificar el fallecimiento. Luego llegaron otros empleados para preparar el cuerpo de Cayetana. Tanto movimiento llamó la atención de la gente y así se regó la noticia. Algunos vecinos acudieron a dar el pésame, otros se quedaron a rezar y más tarde, Patricia también fue con su familia.
Después de que llegó, ella se dio cuenta de que algo raro pasaba. La gente estaba afuera, en el patio, y Cayetana se encontraba tendida dentro de su domicilio en la sala. Como no vieron a ninguno de sus hijos, se dirigieron a la entrada, pero un señor que estaba afuera les dijo que no pasaran. Al preguntar por qué, les informó que la doña ya apestaba. No había modo de explicar por qué la difunta olía tan mal, si tenía prácticamente horas, muy poco tiempo de haberse muerto. Los cadáveres apestan, pero ya luego de varios días. Aparte era diciembre y hacía frío. La temperatura estaba por debajo de los 18 grados e incluso dentro del domicilio se percibía una enorme frialdad. No sé si a algunos de ustedes les pase que en invierno hace más frío dentro de la casa que afuera. Por mera curiosidad, Patricia se asomó a la sala y con solo meter un poco la cabeza, un aroma pestilente le inundó las narices. Tal como dijo el señor, la fragancia a podredumbre era demasiado intensa, como si en lugar de unas cuantas horas, doña Cayetana llevara 2 o 3 días en ese ataúd. A las 2 de la tarde la sacaron de la vivienda y la llevaron de inmediato al panteón. La carroza se movió a toda velocidad para llegar lo más rápido posible al panteón. Lo último que se supo de la familia de esta mujer fue que el hijo mayor vendió la casa. Después repartió el dinero entre sus hermanos y se fue a vivir a otro lado, pero se llevó con él al hermano pequeño, ese que era idéntico a él y que a lo mejor fue fruto de un amor tan pecaminoso que llevó a su madre a podrirse el mismo día en el que Dios la recogió de este mundo. Te advierto de una vez que esta historia está muy fuerte. Nos la manda una persona que indicó que no podía decirme su nombre real, así que la estaré llamando por su apodo, la Pantera. Las cosas se desarrollaron en Campeche durante 1987. Esta persona me cuenta que tenía un grupo de amigos a los que conocía desde chicos. Fueron a la primaria juntos, experimentaron los cambios de la adolescencia unos con otros, compartieron sus dudas y miedos, y así alcanzaron una edad entre los 14 y 16 años. Unos eran más grandes y un poco más pequeños, tan solo por unos meses, pero prácticamente andaban en la misma generación. Por un buen tiempo las cosas fluyeron sin novedad, pero un día, uno de los chicos al que le decían el pelón salió con que le estaba gustando el satanismo. De un día para otro empezó a cambiar. Se convirtió en una persona irritable y contestona. Para este chico las faltas en la escuela comenzaron a ser muy comunes. No obstante, los amigos, incluyendo a la Pantera, analizaron las circunstancias y determinaron que no podían permitir que su colega echara su vida a perder. Trataron de hablar con él, pero se encontraron con un grueso muro. En los días posteriores, una de las chicas llegó a la conclusión de que el confrontamiento no serviría de nada, pues primero tenían que entender lo que le ocurría a su compañero. Consideró que si lo dejaban hablar, lograrían entender las razones por las cuales el pelón estaba actuando de aquel modo tan desagradable. Así pues se reunieron con el muchacho y lo escucharon. Él les empezó a contar que en una revista había leído algunas declaraciones y los mandamientos satánicos. En ese instante sintió que su mente se había abierto y que ahora entendía a la perfección cómo funcionaba el mundo. Con mucho esfuerzo buscó más revistas sobre ese tema y también consiguió unos cuantos libros. En las páginas de aquellas obras, descubrió que la mayoría de las personas se aprovechaban de los demás, y él no quería seguir siendo el títere de sus padres, de los maestros o de sus propios amigos. Faltaban algunas semanas para las vacaciones de fin de año, y el grupo optó por darle el avión al pelón. Le dijeron que lo aceptaban con esas creencias, pero que querían que acabara la secundaria. Lograron terminar con los exámenes de fin de año y se alegraron mucho porque todos habían pasado. Hasta el pelón, una vez de vacaciones, descansaron y pasearon, pero también intentaron hacer que su amigo volviera a lo que ellos consideraban que era el buen camino. Para su sorpresa se encontraron con que el pelón cada vez estaba más metido en esas cosas del satanismo y también añadió aspectos relacionados con el ocultismo e hizo una mezcla de varias cosas que al final no eran afines. Dijo de repente que consiguió opio para conectarse con sus espíritus guardianes.
Sus amigos se sacaron bastante de onda. Lo que hacía el pelón no tenía sentido, pero lamentablemente seguían siendo una bola de chamacos que todavía no tenían bien formada su personalidad. La mayoría mostraba una enorme ingenuidad. Por eso cuando su amigo los invitó a comprobar que de verdad allá afuera había fuerzas que ellos no conocían, aceptaron seguirle el juego. Para esto planearon hacer una posada en unas ruinas cercanas. Y antes que nada, el pelón les aclaró que no sería igual a nada de lo que habían visto en su vida, sino que mucho mejor y más divertida. Todos hicieron sus planes para el 20 de diciembre y se asignaron artículos para llevar. Algunos acudirían con botanas y otros con sándwiches o bocadillos para compartir. A la pantera le tocó llevar salchichas fritas. En los días siguientes estuvieron hablando sobre su posada y hasta contemplaron la posibilidad de llevar piñatas, las cuales el pelón prohibió sin dar explicaciones. En fin, llegó el día y por la noche fingieron que se irían a una de las posadas realizadas alrededor del pueblo, pero en lugar de ir a alguna de las casas cercanas, los chicos se desviaron hacia las afueras de la localidad, punto en el que estaban las ruinas. Llegaron y lo primero que vieron fue que el pelón había colocado una mesa y encima tenía una imagen diabólica, junto con unas velas de color negro ya encendidas. Este chavo invitó a los demás para que se acercaran a presentar cierto tipo de respeto, y hasta que el último se inclinó frente a aquella estatua, muy parecida a la de un demonio, les dio el visto bueno para ponerse a comer. Mientras ingerían sus alimentos, este muchacho les ofreció un vasito de algo muy extraño. Por supuesto, varios de sus amigos preguntaron qué era y él les dijo que se trataba de una mezcla de cosas para ver todo aquello que el Dios del cielo, que es muy envidioso, no les permitía contemplar a simple vista, aunque fuera un pequeño trago. Todos lo probaron, y ahí fue donde comenzaron a ocurrir las cosas extrañas. La pantera dice que a los minutos de haber bebido esa sustancia, se empezaron a relajar bastante. Los que se habían tomado por completo ese brebaje, se levantaron y se pusieron a bailar aunque no había música. Movían los brazos de un lado para otro, giraban y miraban hacia la nada, como si sus ojos estuvieran contemplando otro plano. Minutos adelante, se carcajeaban sin control y hasta se les derramaron algunas lágrimas. Al ver eso, el pelón les aseguró que su señor los había recibido con agrado e invitó a los demás a terminarse sus bebidas. Él también agarró un vaso. A pesar de todo, la pantera no tomó nada más. Tiró aquel líquido y se quedó solamente mirando. A la luz de las velas, observó cómo sus camaradas comenzaron a actuar de formas muy extrañas. Aquella supuesta posada que habían organizado se había convertido en una reunión completamente oscura. Cuando menos se dio cuenta, algunas de sus amigas se estaban besando con otro compañero. Sin embargo, rechazó a cualquiera que se le acercaba y pronto comenzó a ver cómo es que cada uno se desnudaban. La supuesta posada se convirtió en una orgía donde la pantera era una espectadora que ya no terminaba de entender lo que veía, pero tampoco recobraba el dominio de sí misma. A lo lejos, en el pueblo, se escucharon las canciones tradicionales. En el nombre del cielo os pido posada. Entonces, mientras las parejas daban rienda suelta a unas pasiones desconocidas, la pantera se fijó en algo más. Se trataba de una silueta negra parada en medio de sus amigos. Con dificultad distinguió que se trataba de un hombre, o le pareció que era un hombre. Esa persona caminó entre los chicos, se les quedó mirando y al dar la vuelta, le permitió a la pantera observar que sus piernas no eran normales, más bien parecían de un animal. De hecho, eran idénticas a las patas de la estatua que llevó el pelón. Ese descubrimiento anuló los efectos de la bebida y la joven recuperó por completo la conciencia. Así escuchó otra estrofa lejana de la canción. Mi esposa es María y madre va a ser del divino verbo. De pronto, la sombra maligna se esfumó y de ella solo quedó un humo negro que se fue difuminando poco a poco. La pantera no podía creer lo que estaba viendo. Tuvo la intención de irse y dejar ahí a los demás, pero entendió que no estaban haciendo aquello por voluntad propia. Entonces empezó a hablarles, a sangolotearlos, a gritarles, y los fue separando uno a uno. Al regresar en sí, las chicas se cubrieron llenas de vergüenza y los chavos se quedaron paralizados tras comprender lo que habían hecho con sus amigas. Tiempo después, la pantera les dijo lo que habían hecho y lo que había visto, en especial al hombre maligno o al macho cabrío,
que deambulaba entre ellos, y claro que se espantaron, pero también se enojaron porque eso les sucedió por culpa del pelón. Empezaron a pelear, sin embargo, el muchacho igual estaba asombrado por lo ocurrido y se puso a llorar. Cuando pudo recobrar el aliento, les pidió a todos perdón. Esa noche regresaron todos a sus casas. Por el camino se toparon con gente que volvía de la verdadera posada. En el resto de las vacaciones, ninguno se buscó, y al entrar de nuevo a clases, en enero, tampoco se hablaron. Un mes después, una de las chicas informó que estaba embarazada. Sus padres se enfurecieron, la sacaron de la escuela y la obligaron a decir quién era el padre. Pero ella no sabía, porque al salir del trance estaba en medio de dos amigos. Al principio su embarazo marchó bien, pero antes del tercer mes sufrió un aborto espontáneo. Por mucho tiempo la chica permaneció encerrada y cuando pudo salir nuevamente varios meses después, se le vio pálida y demacrada. Una tarde, por casualidad se encontró con la pantera y le contó lo que pasó. Fuera del regaño y de saberse embarazada, hubo algo peor. Cuando perdió al bebé, lo que salió de entre sus piernas fue una cosa deforme, con extremidades que parecían patas cubiertas de pelo negro, pero no de humano, sino grueso como de animal. Al paso de los años, los involucrados en la posada del pelón se alejaron del pueblo. Unos se marcharon para trabajar en otro lado, otros se mudaron sin avisar, y una mañana, la forense fue a recoger un cuerpo y resultó que era el del pelón. Dijeron que fue una sobredosis, pero en realidad nunca se confirmó. La pantera fue la única que permaneció en la localidad. Nunca le contó a nadie más lo que ocurrió en aquella ocasión. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, todavía recuerda la silueta macabra que los acompañó y está segura de que sí se trataba del diablo.